buenos días, RD, ya de vuelta con ustedes, un tema fascinante. Sí, porque la verdad es que nosotros estamos viendo unos movimientos migratorios aquí en el país, ya lo tenemos al rojo vivo, pero también en el mundo entero desde hace tiempo. Y es un tema que regularmente, aunque lo vemos ante nuestros ojos, no estamos tal vez visualizando la profundidad de todo lo que eso encierra. Así es que yo tengo un experto en geopolítica que nos visita, es un analista fino, un hombre de mucho conocimiento y que además tiene pericia en estos temas. Vamos a hablar con el general Miguel Ángel Cordero. Bienvenido. Buenos días, Sheila. Buenos días a ese público que está cautivo en este horario en el cual se debaten temas de interés tanto nacional como internacional, como es Buenos Días, RD. Amén, qué bueno. El general, aparte de que obviamente tiene tanto conocimiento en geopolítica, además de esto es escritor, es maestro y además modelo también últimamente. ¿Qué se dijo? Dice un viejo adagio, de poeta y loco, todos tenemos un poco. Hay que estar en el tibri, hay que mantenerse debidamente actualizado. Y como decía uno de los muchachos que trabajan aquí, la inteligencia artificial le ha venido a arreglar el mundo a los seres humanos. Aquel que no se actualiza, pues, se queda atrás. Así es. Pero vamos a ver qué trae Buenos Días, cuáles son las preguntas, cuáles son las inquietudes que tienes tú en el día de hoy para nutrir a esos televidentes que son fanáticos ya de este programa. Ay, así mismo es, general. Vamos a arrancar de lleno. Yo me voy a remontar a la época, yo diría que tal vez de la década de los 80, 90, cuando empezó a gestarse lo que en ese momento se llamó la globalización. Lo que se veía era un afán de una agenda donde ciertamente iba a haber un orden para ir viendo la posibilidad de que los países fueran haciendo tratados internacionales importantes, que ya era una cosa que se venía haciendo. Pero esta vez como que había una visión de que nosotros como planeta fuésemos una aldea global, y es lo que estamos viendo. Y creo que eso ha ido evolucionando, pero también ha traído sus consecuencias un tanto complejas y peligrosas, y una de ellas es la migración, sobre todo en territorios fronterizos, como es el caso de Haití y la República Dominicana, que a nosotros nos toca tan de cerca. Entonces vamos a analizar esa parte desde el punto de vista geopolítico. ¿Qué está pasando con esa avalancha de migraciones en el mundo entero? Fíjate, como tú muy bien has explicado de una manera magistral, los años 80, 90 fueron décadas prácticamente en que empezaron a venderse ciertas ideas sobre la decodificación de las fronteras. Óigame eso, descodificación de las fronteras. ¡Wow! ¿Qué se buscaba con esta decodificación precisamente? Que las personas fueran ciudadanos del mundo, como dice un amigo mío. Y bajo esta particularidad, los límites fronterizos iban a desconfigurar lo que se llama el concepto de Estado-Nación. ¿Eso tiene que ver con la caída del muro de Berlín? Prácticamente la caída del muro de Berlín a finales de los años 80, en el 90, trajo consigo una reconfiguración en lo que fue el sistema demográfico de los estados, pero trajo a su vez un acoplamiento en lo que fueron los sistemas políticos. Okay. ¿Por qué decimos esto? Porque ya prácticamente al finalizar el concepto de lo que es la Guerra Fría, un concepto matizado por un periodista llamado Littman, y ya los estados tenían que retomar su propia identidad, porque ya no habían dos bloques, ya era uno solo. Ya no era un conflicto entre la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los Estados Unidos, porque desaparece ya lo que Estados Unidos llamaba una amenaza. Pues
ya queda gobernando bajo la sombrilla de los Estados Unidos una nueva conceptualización sobre lo que se llama un poder hegemónico. Ya el mundo es unipolar. Pero a partir de ahí... Escúcheme, general, por también señalar que la importancia que tiene eso que usted acaba de señalar es de cara al comunismo, ¿verdad? Que el imperialismo es totalmente contrario a esa idea que a la vez es un poco lo que sostiene ese sistema socialista, ¿verdad? Que a nivel económico. Hay que ver cuando hablamos de imperialismo. Político-económico, sí. Hay que ver cuando hablamos de imperialismo, porque el imperialismo, el concepto imperio, surge como resultado del debacle del concepto república. El imperio romano, por ejemplo, fue el primer imperio, pero fue la primera república. Okay. La República Romana, la primera república, y la segunda república fue Estados Unidos. Ahora, el concepto imperio es un concepto de jerarquía donde trasciende lo que es el poder. Y todos los estados buscan, propician manejarse con cierta autonomía sobre los demás estados en base al poder. Y el poder del mundo lo tiene Estados Unidos actualmente. No, vamos a hablar que actualmente el poder está un poco disperso. ¿Por qué decimos que está un poco disperso? Porque mientras China y Rusia dicen que estamos viviendo un mundo multipolar, la realidad es una sola. Yo particularmente como analista en geopolítica digo, estamos viviendo un momento de bipolaridad, no el trastorno bipolar, sino dos grandes poderes que son poder económico y son poderes militares, y Estados políticos. Unidos y la República Popular de China. Esos son los dos polos ahora mismo, donde uno con otro se consultan. ¿Pero quién está ganando? No es quien esté ganando. El equilibrio, para lograr el equilibrio y la paz mundial, deben haber varios interlocutores, no solo uno, porque ahora mismo el mundo está dividido en dos. Un bloque que dirige los Estados Unidos, por eso digo que estamos viviendo un nuevo periodo de Guerra Fría. Ok. Lo que Walter Lippmann llamó la confrontación entre dos bloques. Un bloque regido por Estados Unidos, el bloque de los G7, Unión Europea y otros países más, que tienen una visión pro-occidental. Y un segundo bloque dirigido por China y la Federación Rusa, dentro del cual se circunscribe Irán, que se le suma también el grupo de los BRICS, el grupo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que son organizaciones agrupadas, dirigidas, regidas y organizadas por China y Rusia con el objeto de hacerle frente a lo que es las imposiciones que vienen desde Occidente. Pero en ese sentido, y para no desvirtuar el tema central, que son las migraciones. Sí, pero es bueno aclarar que usted llega a ese punto y que nosotros acá desde estos escenarios no entendemos tanto esa parte geopolítica, pero es la base de de las decisiones que toman con respecto a nosotros, porque cuando están vetando los chinos, los rusos, cuando están esos bloques en contra de decisiones que nos atañen a nosotros en el mundo occidental, entonces ahí es donde se ve lo que usted está explicando. Pero mira lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Y cómo se justifica el hecho de que debe haber una coordinación y una cooperación a nivel multilateral de la siguiente manera? Por ejemplo, el atentado que hizo Israel contra el consulado de Irán en Siria, donde murieron 14 personas, entre ellas 7 miembros de la Guardia Revolucionaria. Entre esos 7 miembros, 2 generales, entre esos 2 generales, el representante de la Guardia Revolucionaria, Al-Q, en Siria, el general Mohamed Reza. Eso ha traído un gran conflicto y ahora mismo se está
de una retórica bélica a una lógica política. Entonces, ahora mismo Irán está amenazando a Israel y hasta Estados Unidos con una escalada. Israel está en estado de alerta y ha mandado a cerrar algunas de sus embajadas porque no se sabe dónde va a atacar Irán ahora. Y hasta Estados Unidos, o sea que... Claro, Estados Unidos no sabe si atente, porque yo como analista digo, Irán no va a atacar directamente, va a trabajar a través de sus grupos PROSIS, Hezbollah, Hamas y los hutíes de Yemen. Entonces, no va a atacar Israel directamente. Usted está hablando para nosotros chinos, mandarín cantonés. Esos no sabemos lo que usted se refiere, pero se está viendo lo que pasa llamamos en el mundo. Precisamente los grupos PROSI, aquellos grupos que son subvencionados por Irán para generar conflicto, generar guerra, ahora mismo en Medio Oriente, pero también en Siria y en Irak, cuando atacan bases de los Estados Unidos, para ellos no reportar directamente que fueron ellos, lo hacen a través de grupos. Entonces, hay una situación que se está dando. Estados Unidos sabe que una intervención directa de Irán va a conllevar a una intervención de los Estados Unidos. Y se armaría la Tercera Guerra Mundial. No vamos a decir la Tercera Guerra Mundial, no, pero podría haber grandes consecuencias a nivel del Medio Oriente. ¿Y en qué una escalada militar a qué podría conllevar? A una escalada, una alza de precio en el ámbito del petróleo, porque Irán es un gran productor. Y en el canal de Suez, controla el canal de Suez. ¿Qué pasa con el canal de Suez? Que por ahí pasa un 40% del comercio del crudo. Pero no solamente eso, que va a desestabilizar una región, y al desestabilizar una región se van a desestabilizar otras regiones más. Entonces, cuando decía que los bloques deben estar en comunicación, precisamente Estados Unidos ha estado conversando con China, su mandatario Xi Jinping, para que hable con Irán como interlocutor, porque pertenece a su bloque, a Irán que baje el tono bélico, porque no necesitamos una escalada. No es bueno que se produzca una desconcertación en el Medio Oriente, más grande de lo que tenemos, porque podría conllevar a una extensión de la guerra, y no solo eso, a impredecibles consecuencias. Ay, papá. Es decir, esa es la forma como la cual se manejan los poderes detrás de Bastei para evitar una escalada. Una alza del petróleo viene como resultado de los conflictos en una región determinada. Bueno, hablando de regiones, también ha ocurrido un acontecimiento de este lado del mundo, en Occidente, que tiene que ver un poco con esa situación que usted narraba al principio, de este asalto, y fue lo que ocurrió en Ecuador con la embajada mexicana, algo verdaderamente sorprendente y que pudiera desatar también una guerra, aunque han pedido perdón. Pero vamos a ver de qué se trata esto y cuáles serían las consecuencias para el mundo occidental. Después de la pausa general, si me lo permite. Claro. No se muevan porque ya venimos con eso. Esto es Buenos Días RD. Buenos días RD, de vuelta con ustedes. Estamos hablando con el analista geopolítico Miguel Ángel Cordero. Y nos quedamos, general, en el punto en el que estábamos hablando del conflicto sucedido entre Ecuador y México cuando hubo un asalto por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a la embajada mexicana en Ecuador. Fíjate, es un caso que está matizado prácticamente por un diferendo entre dos gobernantes, Daniel Noboa y Manuel Andrés López Obrador. Pero se supone que la manzana de la discordia fue el ex vicepresidente Glass. Jorge Glass precisamente está desde el 17 de diciembre del año pasado bajo una condición todavía no aclarada en la Embajada de México, buscando un asilo político.
pero que resulta que para otorgar esa embajada un asilo político requiere investigar, indagar si en verdad hay una persecución política contra ese expresidente, un expresidente de la línea de Correa, que fue presidente en el tiempo de Correa y que estuvo preso, precisamente le cantaron, me parece que fueron 12 o 14 años, y salió libre por uno, se dice que fue en contubernio con uno de los jueces que le declaró una libertad provisional. Entonces el gobierno ecuatoriano lo acusa de delincuente y que por ende... Es que está penalizado, tiene una pena, tiene una condena. Y tenía que presentarse semanalmente ante el tribunal a chequearse. Entonces agarró y se asiló en la Embajada de México. Pero yo creía, porque eso fue un estallido tremendo, que un gobierno no respete territorio mexicano en su país y haga un asalto para sustraer a un individuo que está allí requiriendo asilo. Pero yo creía que habían pedido perdón los ecuatorianos, o sea, al gobierno mexicano, quiero decir. Fíjate, hay dos convenciones que hay que conocer para ello. Está la Convención de Viena, que establece precisamente una convención sobre los tratados internacionales, donde hay un irrespeto a la Convención de Viena. Claro. Pero hay otra convención, que es la Convención de Caracas, que fue firmada en el 1954, que en su artículo 3 establece precisamente que para dar asilo político hay que determinar que no sea un individuo que esté condenado, que esté purgando condena, que sea un delincuente. Y en el caso de Jorge Glass, eso aplica. Entonces, ¿pero usted cree que se pueda desatar una guerra entre ambos países? No, nunca en la vida. Los diferendos diplomáticos, porque hay un diferendo diplomático que no es más que producto de transgresiones personales que han habido entre López Obrador y Daniel Noboa. López Obrador se ha manifestado en contra de la actitud de Noboa en varios escenarios, al decir y proferir algunas palabras hirientes, pero no solo eso, su embajadora, la embajadora de México en Ecuador, hace 2 semanas dijo que Ecuador no se merecía un presidente como él. Dios mío. Pero López Obrador había dicho anteriormente que Daniel Noboa llegó al poder porque mataron a Fernando Villavicencio. Ay, Dios. ¿Qué quiere decir esto? Puede dejar entre líneas, supuestamente, que Noboa tiene que ver con la muerte de Fernando Villavicencio. Es decir, a nivel de una imagen internacional, eso deja mucho que desear. Noboa, ante los comentarios de la embajadora, la declaró no grata y que se presentara a su país. Que se vaya para su casa. Ahí se quedó como encargado Jorge Canseco, que precisamente Jorge Canseco, que lo vimos con ese drama. Se puso casi malo. Con ese drama muy dramático, diciendo que se trataba de una persecución política. Pero ¿cómo usted dictamina tan rápido, sin haber hecho una evaluación, que es una persecución política, cuando es un individuo que está condenado precisamente por caso de corrupción, el caso de Brecht, donde se le indilga unos 13.5 millones de dólares y otros actos más? Entonces, es una situación que a la luz del derecho internacional es indebido penetrar a una embajada extranjera en un territorio, porque las embajadas son extensiones de ese territorio, así es, de ese país. Entonces ahora mismo está sometido el Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Ay. Está López Obrador pidiendo a la ONU que le elimine la membresía, algo que tampoco va a suceder. Bueno, no va a suceder, pero mientras tanto, vamos a ver cómo se va a manejar Ecuador, que tiene muchos conflictos internos, y de cara también ahora a esto nuevo con México. Ya, general, se nos agotó el tiempo, así es que nosotros tenemos tenemos más temas. No tenemos más tiempo para continuar, pero temas al granel. Yo creo que se nos quedan en el tintero pendientes para una próxima ocasión. Así es que vamos a agradecerle su participación, de verdad, de todo corazón. Yo creo que al final hay un conflicto geopolítico en el mundo entero, e ir descifrando
región por región, país por país, conflicto por conflicto, realmente es bastante amplio y profundo. Yo no diría un conflicto geopolítico, sino un conflicto por intereses geopolíticos, porque no es lo mismo ni es igual, por el hecho de que los estados tienen intereses diferentes y de esta manera resumimos que el mundo se está desmoronando prácticamente por falta de entendimiento. Ay, Dios mío. Que se haga la luz, señores. Gracias por preferirnos. Y por supuesto, el próximo lunes otro Buenos Días RD. Gracias, General Cordero. Gracias a ti por la invitación y a ese público que te sigue.